Eh, como, como invitado especial nos acompaña el doctor Juan Carlos Ayala, cirujano general y especialista en reconstrucción de pared abdominal, quien va a dar sus comentarios al final de la charla o pues si quiere interrumpir en algún momento, con mucho gusto. Entonces, la tabla de contenido de la ¿Qué charla pasó? que vamos a desarrollar va a estar dividida en 6 partes. La primera parte vamos a hablar sobre la anatomía funcional de la pared abdominal, luego la evolución de las técnicas de reconstrucción de la pared, sitios y opciones de anclaje de las mallas a la pared abdominal. Posteriormente hablaremos de las técnicas de reconstrucción de la pared abdominal, la literatura y artículos que encontré sobre pacientes pediátricos y pues mis conclusiones. Entonces, con respecto a la anatomía de la pared abdominal está conformada por diversas capas. De superficial a profunda tenemos la capa superficial o de Camper, que forma parte de un tejido conectivo graso en continuidad con la fascia superficial de otras regiones del cuerpo. Seguida de esta está la fascia profunda o de Scarpa, que es una fascia mucho más delgada, es membranosa y contiene poca grasa, la cual se inserta a la línea alba e inferiormente hacia la sínfisis del pubis, se prolonga hacia, hacia el pene como la fascia perianal, superficial o de Coles. Los músculos que forman parte de la pared anterolateral del abdomen son 3 músculos. Dentro de estos músculos hay 2 músculos longitudinales que forman parte de la pared anterior abdominal, los cuales son el músculo recto y el piramidal del abdomen. Estos dos ocupan la parte anterior y media de la pared abdominal y se encuentran envueltos por una vaina formada por las prolongaciones aponeuróticas de los músculos laterales. Los 3 músculos laterales, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, son los que corresponden al oblicuo externo, interno y transverso del abdomen. Característicamente, estos músculos son anchos, planos y superpuestos uno sobre otro, que van extendiéndose desde la parte posterolateral del abdomen hacia la región anterior, donde forman la vaina de los músculos rectos. Eh, Siguiendo, el músculo oblicuo externo es aquel músculo más superficial de los laterales de la pared abdominal. Está originado en las costillas desde la quinta hasta la 12ª. Sus fibras musculares son oblicuas de arriba hacia abajo, en dirección de atrás hacia adelante y de lateral hacia medial, simulando la bolsa de un pantalón o el bolsillo de un pantalón. Su inserción inferior es sobre la cresta ilíaca y se prolonga mediante una aponeurosis característica hacia la línea media, donde forma la capa más superficial de la vaina de los rectos. Esta finaliza en la línea alba al entrecruzarse sus fibras con las contranaturales, pues contralaterales del lado opuesto y el pubis. Es importante mencionar que la porción aponeurótica está comprendida entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, formando de esta manera el ligamento inguinal. Las proyecciones de este formarán posteriormente el ligamento lacunar y el pectíneo. Por su parte, el oblicuo interno es el músculo que ocupa la capa intermedia de la zona lateral del abdomen, es profundo al oblicuo externo y es superficial al abdomen, al transverso del abdomen. Este músculo es mucho menos voluminoso que el previo, es menos denso y sus fibras, pues en comparación con las fibras del oblicuo externo, está originado en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca, en el tercio lateral del ligamento inguinal. Su disposición es claramente ascendente y en dirección medial y anterior, mientras que las de su porción media son más transversales. Eh, es el músculo un poco más difícil de distinguirlo y su inserción tiene lugar en las costillas 10 a la 12 y en la vaina de los rectos, en la que contribuyen para formar la lámina anterior y posterior de la línea alba que ya vamos a ver más adelante. Por su parte, el músculo transverso del abdomen y el recto abdominal, pues el transverso es el músculo más profundo de la pared abdominal y es el menos voluminoso.
La disposición de sus fibras, como su nombre indica, es claramente transversal y procede de las costillas 7 a la 12 de la fascia toracolumbar y de la cresta ilíaca y en la parte lateral del ligamento inguinal. Su inserción es casi exclusiva aponeurótica y contribuye a la formación junto con el oblicuo interno de la lámina posterior de la vaina de los rectos, entrecruzándose con las aponeurosis contralaterales en el sitio pues, que comparten, que es la línea alba. Por su parte, los músculos rectos es un músculo par cuyo origen está en los cartílagos costales de la quinta a la séptima costilla, desde la apófisis sifoides del esternón. Es un músculo acintado, es plano, sus fibras son longitudinales, consistentes y muchísimo más gruesas que van en dirección cefalocaudal. Eh, pues es importante mencionar anatómicamente con este músculo que en su cara más profunda hay un surco por el que discurren los vasos epigástricos inferiores desde el tercio inferior del músculo hasta su parte más superior. Esto es importante al momento de hacer las reconstrucciones de la pared y las incisiones mediales y paramedianas, pues porque dejaríamos sin irrigación el colgajo y pues hace parte de fuente de irrigación principal para estos músculos. Con respecto al músculo piramidal, es un músculo de escaso tamaño y de escasa relevancia también. Solo está presente en la parte inferior del abdomen y se extiende desde el pubis hasta la línea alba, por debajo de la lámina anterior de la vaina de los rectos y por delante de los músculos rectos. Realmente es muy difícil de visualizar anatómicamente en el intraoperatorio y carece de relevancia clínica. En esta imagen, pues es un corte axial de la pared abdominal donde se ven todas las capas de superior o de más superficial a más profunda. Hay dos imágenes, puesto que una de ellas es por encima del ombligo o bueno, por encima de la línea arcuata y la otra por debajo de la línea arcuata. La línea arcuata es aquella que se encuentra entre 3 y 6 centímetros por debajo del ombligo y esta delimita el punto por debajo del cual la vaina del recto está ausente. La línea arcuata o arqueada está compuesta por la fascia transversal y el peritoneo. Por encima de la línea arqueada, la aponeurosis del músculo oblicuo interno contribuye tanto para la vaina anterior como para la posterior del recto, y la aponeurosis del músculo transverso pasa posterior al músculo recto abdominal para formar de esta manera la vaina posterior del recto. Debajo de la línea arqueada, las aponeurosis del oblicuo interno y externo, estas pasan completamente anterior al músculo. Para ello, esto es la importancia de saber cuando estamos supra o infraumbilical o o superior a la línea arqueada o inferior, para saber las capas que tenemos que involucrar al momento del cierre de la pared abdominal y de esta manera em, disminuir el riesgo de las posibles eventraciones o complicaciones de las heridas. En estas dos imágenes encontramos pues la disposición de un corte axial dividida inmediatamente superior al ombligo e inferior a este, donde pues en la foto A, como ya les comenté, eh, el oblicuo externo forma en conjunto con el oblicuo interno la hoja anterior de la vaina de los rectos, mientras que el oblicuo interno y el transverso forman la posterior, mientras que por debajo del ombligo, 2 o 3 centímetros por debajo del ombligo de la línea arqueada, los tres músculos convergen para que sus aponeurosis se proyecten y formen una hoja única anterior de la vaina de los rectos. Con respecto a la inervación de los músculos de la pared abdominal, pues importante mencionar los nervios ilioinguinales e iliohipogástricos, los cuales derivan de las raíces T12 y L1, los cuales son importantes porque recogen la información sensorial de la piel, del conducto inguinal, del área púbica, de la base del pene y del área que compromete la parte superomedial del muslo. El nervio ilioinguinal e iliohipogástrico surgen en el borde lateral del psoas, cruzan por toda la cara anterior del cuadrado lumbar
y de sus aponeurosis, y pues transcurren por debajo del nervio subcostal y por detrás de la hoja posterior de la cápsula fibrosa perirrenal. Por su parte, el nervio genitofemoral deriva de L1 y L2, tienen fibras motoras y ramas sensitivas que están localizados a los lados de los nervios iloinguinal e ilohipogástrico. Este nervio genitofemoral perfora el músculo psoas y desciende a lo largo de su parte o superficie anterior. También cruza por detrás de los vasos espermáticos y del ureter, lo cual es importante al momento de, de la disección. Eh, Tiene relación anatómica anterior con la arteria ilíaca externa y se divide en dos ramas terminales, las cuales son una lateral o femoral y una medial o genital. Solamente la rama genital participa como nervio sensitivo en la región inguinal. La otra rama femoral o lateral es meramente motora. Entonces, acá les traigo un artículo, un current publicado en el 2013 de cirugía, eh, pues donde realmente quería mostrarles, no es adaptado a la población pediátrica, pero sí quise sacar cierta información de acá porque nos habla de la evolución de de las técnicas de reconstrucción de la pared abdominal y de, pues, de las técnicas y de los sitios de inserción de la malla, entonces como para extrapolarlo a la población pediátrica. Pues la evolución de la reconstrucción de la pared abdominal inicialmente se provino de de la constatación de que la reparación directa con unas suturas de los defectos de la hernia ventral da como resultado una tasa de recurrencia extremadamente alta en comparación con el esfuerzo de las reparaciones con malla. El segundo desarrollo fue el trabajo histórico realizado por Ramírez hacia 1990, si mal no estoy, y colaboradores que definieron la técnica quirúrgica de separación de componentes anterior, la cual facilita la medialización músculo-facial del recto y por lo tanto el cierre de la pared abdominal a la línea media al liberar la baja poneurosis del oblicuo externo y la vaina del recto anterior de manera bilateral. El tercer desarrollo importante fue la introducción y la mejora de las mallas bioprotésicas como alternativas a las mallas sintéticas. Pues se demostró que a través de las mallas bioprotésicas el mecanismo de acción y de adaptación de la malla al huésped pues era mejor, disminuyendo las tasas de seroma y de sobreinfección, así como disminución de las tasas de reproducción, que ya más adelante veremos algunos estudios que comparan el uso de la malla biológica con la malla sintética y cuáles son los pros y los contras de uso de una de ellas o de la otra. En esta diapositiva, esto es un corte también axial de el grosor de la pared abdominal, en donde pues de aquí en adelante voy a mostrarles los posibles sitios de inserción de la malla de acuerdo a su localización. Entonces, hay tres tipos de localización: onlay, inlay y sublay. Esta primera es inlay o en puente. Es pues incrustación en puente de la malla. Se realiza cuando las reparaciones, pues la reconstrucción están cubiertas y el defecto se cubre por la malla y se suturan a los bordes mediales faciales del defecto sin reaproximación de la línea media. Muchos cirujanos, incluso los seniors, prefieren anclar la malla al aspecto lateral del recto abdominal en la línea semilunar, pues porque como ya les comenté, la línea semilunar pues es un sitio de inserción aponeurótico fuerte que da cierta estabilidad al momento de la fijación de la malla. Teóricamente, la ventaja es que, pues, como les comento, la línea semilunar es una aponeurosis resistente, podría reducir la tensión sobre la sutura. Otra de las ventajas de la colocación de esta malla
es que al anclar la malla sobre la estructura lateral, que es la mayor área de superficie de la malla, pues pues queda el defecto cubierto. Sin embargo, pues ahí la desventaja de esta es que tiene la mayor cantidad o la mayor incidencia de recidiva, entre el 30 y el 40%. El defecto estético que queda con el paciente podría simular a una reproducción o a una diastasis de los rectos, y pues básicamente se ancla la malla a la cara lateral de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, los cuales son liberados previamente. Acá se ve cómo se hace la inserción, pues la sutura de la malla en puente sin lograr la aproximación de la brecha o del defecto herniario de la línea media, pues queda como queda como un puente. Pero lo que les decía, al momento del paciente hacer una maniobra de Valsalva, estéticamente pudiera simular una reproducción o una diastasis de los rectos. La siguiente imagen es un esquema de la colocación de una malla onlay, en la que se coloca la malla superficialmente a la vaina anterior del recto y de la aponeurosis del oblicuo externo, y se aproxima de esta manera la fascia sobre la malla. La mayor ventaja es la colocación de la malla por fuera de la cavidad abdominal. De esta manera se evita el contacto directo con las vísceras, lo cual es traducido en menor riesgo de fístulas y adherencias. Desventajas: se requiere de tallar grandes colgajos subcutáneos o dermocutáneos para insertar la malla, incrementando de esta manera los seromas, los hematomas, la contaminación por la malla por su exposición y pues la infección del sitio operatorio. Pues siempre se recomienda dejar drenes de succión o de pues drenes activos a cada lado del colgajo, pues para evitar precisamente eh, estas desventajas o estos seromas y colecciones que pueden organizarse y después convertirse en una infección del sitio operatorio. La recurrencia en la literatura, más o menos del 20%. En otros lados vamos a encontrar que es bastante menor. Sin embargo, pues la recurrencia herniaria siempre va a tener factores inherentes al paciente y factores inherentes al procedimiento. Entonces, no solamente vamos a tener que tener en cuenta el procedimiento quirúrgico o dónde se va a insertar la malla, también tenemos que tener en cuenta los factores del paciente, si el paciente, pues los antecedentes, si tiene enfermedades del colágeno, si tiene, pues si es anciano, añoso, si tiene uso activo de tabaco. Todos son factores de riesgo para una poneurosis de mala calidad, lo que incrementaría el riesgo de recurrencia si lo comparamos con un paciente joven sin antecedentes. En esta diapositiva, pues es la colocación inlay. Pues la colocación de inlay de las mallas tiene tres maneras de anclarse. En esta estamos viendo la intraperitoneal, en donde pues muchos de los cirujanos la prefieren debido a que la presión intraabdominal es distribuida en contra de la malla. Entonces esa tensión pues, se expande a lo largo de toda la pared abdominal. Las tres formas de colocación son la intraperitoneal, cuya ventaja es que va de la lesión de la hoja posterior de los rectos y del músculo propiamente dicho, y por lo tanto, pues menor probabilidad de lesión vascular y pues, sí, de la irrigación. La otra manera es la retrorrectal o retrorrecto, la cual pues tiene ventajas de que es medianamente sencillo encontrar el espacio, y la preperitoneal, que es, pues se usa en pacientes con buen desarrollo del espacio preperitoneal y de grasa preperitoneal, notando que la malla es anclada a la línea semilunar. Eh, la localización que también aplica para, para el anclaje en caso de colocación de las mallas también pueden ser inlay o onlay. En esta imagen les muestro
cómo se ancla la malla de una manera inlay retrorrectal, donde hay la fijación de la malla entre la hoja posterior de la vaina de los rectos, anclada a la línea semilunar de manera bilateral, y se realiza siempre, debe realizarse el cierre de la hoja anterior de los rectos. En esta imagen, pues es la imagen donde cómo se hace la técnica de la colocación de la malla extraperitoneal retrorrectal. En la figura evidenciamos el acceso al espacio retrorrectal. Se realiza liberando la hoja posterior de los rectos, separándolos, y luego se reaproxima la hoja posterior a la línea media antes de colocar la malla. ¿Qué es lo bueno de esta técnica? Es que excluye el contacto de la malla con la cavidad intraabdominal, o pues con las vísceras intraabdominales. La separación anterior de componentes, pues hay muchas técnicas que explican la separación anterior de componentes. La más utilizada es la técnica de Ramírez, que es la extrapolada a niños, que más adelante voy a mostrarle con los reportes de casos, que es realmente la número 1 y la más utilizada por los cirujanos. Esta es una técnica que es ideal para cierres de grandes defectos, cuya tasa de recurrencia es muy baja, del 10%, incluso menos si se adiciona la malla. Realmente la técnica viene descrita para colocación concomitante con malla. ¿Cómo se realiza? Tiene varios pasos. Se realiza levantando un colgajo subcutáneo extenso para poder exponer la fase del oblicuo externo. De esta manera uno expone la fascia, la línea semilunar en casi toda su totalidad. Se sobrepasa lateralmente, o sea, no se llega solamente a la línea semilunar, sino que se pasan 2 o 3 centímetros lateralmente de manera bilateral, y a través de esta disección es lo que nos permite el avance hacia medial de la pared abdominal. Se realiza iniciando con una aponurotomía del oblicuo externo, la cual es hecha a 1 o 2 centímetros lateral de la línea semilunar, en el aspecto lateral de la aponurosis del oblicuo externo. El límite superior es hasta el margen subcostal y el inferior va hasta el pubis y el ligamento inguinal medialmente, pues lateralmente, perdón. Luego la aponeurosisis del oblicuo externo la separamos del espacio vascular del oblicuo interno hasta llegar a la línea axilar media, permitiendo de esta manera que el oblicuo externo y el transverso avancen como unidad hacia la línea media. Se coloca la malla y posteriormente se cierra el defecto. Se avanzan los colgajos dermocutáneos que previamente tuvieron que haberse hecho. Se avanzan hacia la línea media. Se sugiere siempre la colocación de sistemas de drenaje activos por la alta tasa de seromas y de hematomas que pueden progresar y organizarse e infectarse. Esta técnica, por supuesto, debe hacerse de manera bilateral, y nos puede permitir lograr hasta 20 centímetros de aproximación bilateral, es decir, 10 centímetros de un lado y 10 centímetros de otro, que pues para los pacientes con hernias ventrales gigantes es una técnica, es de las técnicas que más provee pues posibilidad o avance del colgajo. Hay una técnica de separación de componentes mínimamente invasiva, realmente me pareció bastante, pues es un poco más dispendiosa, pero me pareció, por supuesto, el tallado de colgajo es mucho menor. Es una técnica que no he visto o no encontré extrapolada a pacientes pediátricos. Sin embargo, me parecería importante, no sé hasta qué punto novedoso, en pacientes pediátricos. Es una técnica modificada de la técnica original de Ramírez por Butler y colaboradores. Este procedimiento que no incluye incisiones en piel adicionales y reduce el espacio muerto subcutáneo que tiene o que tenía, pues era la desventaja de la de Ramírez, lo cual maximiza y optimiza la irrigación sanguínea del colgajo. Esta está diseñada para evitar lesionar las perforantes de los rectos abdominales y de esta manera mantener la perfusión de la piel paramedial, disminuyendo las tasas de seroma, de infección del sitio operatorio, la dehiscencia de las heridas, entre otras.
Normalmente está combinada con la colocación de la malla bioprotésica de situación inlay y también puede usarse en mallas sintéticas cuando estén indicadas. Pues se realiza de la siguiente manera. Aquí en la figura A y en la figura B, pues es un poquito complejo de entender, pero básicamente se realiza, pues una vez ya pues la apertura de la línea media, liberadas las adherencias visceroparietales, identificación del defecto herniario, de manera bilateral, 3 centímetros de ancho, hacemos el acceso subcutáneo que se ve acá como estas flechitas azules, eh, creando un bolsillo por encima de la hoja anterior del recto, desde la línea media hasta la línea semilunar. Y ahí se ve el bolsillo que va hasta la línea semilunar. Superiormente, el límite superior es el margen costal, pues subcostal. A través de este bolsillo se incide la aponeurosis del oblicuo externo verticalmente, 1.5 centímetros lateral hacia la línea semilunar, separando de esta manera la aponeurosis del oblicuo interno y del oblicuo externo. En la figura A evidenciamos el acceso al oblicuo pues a la aponeurosis del oblicuo interno que se logra a través de un pequeño túnel desde la línea media hacia la línea semilunar. Se crean túneles bilaterales, ventrales y dorsales eh, en asociación al sitio de la liberación planificado previamente. En esto, pues las perforantes periumbilicales y tejido celular subcutáneo pues se dejan intactos. Eso es lo diferente a la técnica de Ramírez. En la figura B, notamos como la aponeurosis del oblicuo externo se divide luego del pubis hasta superiormente el margen subcostal. La aponeurosis en la parte superior del abdomen se libera con electrocauterio y a medida que el músculo se secciona por encima de la costilla, pues se va creando em, un tunelizado en vez de tallar los colgajos extensos que sí hacíamos con Ramírez. Ahí está metiendo una cánula de Yancauer hasta llegar hasta el límite superior que es el margen subcostal. Y en la figura C eh, se evidencia cómo a través del uso de tijeras de Metzenbaum se utilizan para liberar la aponeurosis del oblicuo externo en sentido inferior, porque ya la superior fue liberado, logrando de esta manera preservar las uniones del tejido subcutáneo que van al recto anterior a lo largo de su curso. Hay estudios, hay un estudio controlado que demostró la disminución significativa en complicaciones locales de la herida, del 32 al 14% comparando la técnica de Ramírez con la mínimamente invasiva. Con respecto a la dehiscencia de la piel, 28% versus 11% usando esta técnica. Todos los resultados o los outcomes son secundarios a la preservación de las vasculaturas de los flaps o colgajos y reducción del espacio muerto. Este procedimiento está representado como la evolución de procedimientos abiertos extensos a procedimientos invasivos o mínimamente invasivos, que no solamente reduce la morbilidad en el área donante, sino que, como ya les mencioné, disminuye las complicaciones. Con respecto, así como hay una liberación anterior de componentes, hay una liberación posterior de componentes. Este concepto es basado en el abordaje retromuscular de Rives-Topa para la reparación de las hernias ventrales. A diferencia de la técnica de Ramírez, se centra su liberación en la aponeurosis del transverso, recordando que la técnica de Ramírez se centra su liberación en la del oblicuo externo, esta en el transverso. Se realiza primero con la liberación de la hoja posterior del recto, incidiendo 1 centímetro lateral a la línea alba. Se preservan los vasos epigástricos inferiores, el músculo transverso se incide justo medial a los nervios intercostales, se realiza liberación miofacial que se extiende hacia superior e inferior en toda la extensión o a todo lo largo del recto anterior. El espacio potencial que nos va a quedar entre el transverso y el peritoneo, lo más lateral posible, nos vamos lo más lateral posible, incluso hasta el músculo psoas si es necesario, superiormente hasta el margen costal, inferior, pues retroesternal o apéndice cifoides, e inferiormente va hasta el espacio de Retzius.
Posteriormente se cierra la hoja, lo estamos viendo en la figura B, el cierre de la hoja posterior para excluir el contacto de la malla con las vísceras intraabdominales y aproximación de la línea media. Más o menos nos puede dar entre 5 y 8 centímetros, entre 4 y 8 centímetros de manera bilateral, eh, realizando esta liberación de componente posterior. Ventajas, la preservación de la fuente de irrigación de la piel y de la pared abdominal, evitando grandes colgajos de piel. Hay un estudio de revisión comparativo entre la técnica de separación de componente anterior versus la de componente posterior en hernias ventrales complejas. Pues las hernias ventrales complejas se definen como aquella hernia que esté cercana a prominencias óseas o periostomales. Pues evidenció que no hay diferencias en avances del colgajo, pero 50% menos de complicaciones de la herida en liberación del componente posterior. Acá traigo 3 artículos pues en pacientes pediátricos. Realmente la literatura que encontré sobre la reconstrucción de pared abdominal simplemente está basada en reporte de casos de expertos o de una serie de casos muy corta. El nivel de evidencia es bastante bajo, pero bueno, aquí los traigo por lo menos para guiarnos qué es lo que se está haciendo mundialmente y cuál es la técnica preferida. Este es un artículo de un reporte de casos publicado, pues realizado entre el 2008 y 2013. Nótese que entre el 2008 y 2013 solamente pudieron recolectar 7 pacientes, 3 de ellos niños y 4 niñas, tratados todos ellos con técnica de liberación y separación de componentes. Este artículo básicamente publica la experiencia de un grupo de expertos. Fue realizado en un hospital pediátrico en Ohio, Estados Unidos, entre departamento de cirugía pediátrica y el departamento de cirugía plástica. Pues la decisión de proceder con la técnica de liberación de componentes se tomó antes y durante la cirugía, una vez que que se determinó que los bordes de las fascias no se podían aproximar libre de tensión. En 4 casos de estos pacientes se determinó que la técnica de liberación de componentes no fue suficiente para proporcionar un cierre sin tensión, por lo tanto se retrasó pues, la reparación definitiva y se colocaron de esta manera expansores tisulares preoperatorios, o pues preoperatorios no, en el primer tiempo quirúrgico y después se operó el paciente con la técnica definitiva. Ellos mencionan la técnica, pues la inserción de dispositivos expansores, que las hay de muchos tipos, de muchos tamaños, de muchos colores, de muchas formas, de acuerdo a lo que queremos aproximar. Las indicaciones básicamente son que con técnicas convencionales no se pueda alcanzar la aproximación de los colgajos a la línea media sin tener hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental intraabdominal. Para la inserción de estos dispositivos expansores realizaron incisiones laterales al defecto abdominal de la línea media, luego a través de un plano suprafacial por encima de los músculos laterales del abdomen y de los rectos, obviamente superior o superficial al oblicuo externo, disección que se extiende hasta crear un bolsillo lo suficientemente grande como para que se inserte el dispositivo. Pues los métodos que utilizaron, pues las causas de las hernias, pues del defecto herniario, básicamente fueron onfaloceles o hernias ventrales por otras, perdón, por otras causas. Los candidatos estudiados fueron estudiados con tomografías preoperatorias para evaluar las dimensiones del defecto y la posible encarcelación visceral, lo cual pues en pacientes con hernias ventrales gigantes es muy raro encontrar encarcelación de pues signos de obstrucción o de encarcelamiento debido al gran defecto herniario. Pues se evaluaron
si la separación de componentes sola versus la colocación de un dispositivo expansor en la primera intervención quirúrgica, cuya decisión fue tomada de manera intraoperatoria, si con la separación de componentes eh, no fue, no fue suficiente para la aproximación a la línea media. La técnica que utilizaron de separación de componentes fue la original de Ramírez, y la de Vascones. La de Vascones es una liberación consiste pues en la liberación de la hoja posterior del músculo recto abdominal, que simplemente nos da 2 centímetros adicional de cada lado. Esta puede ser una técnica adicional o en asociación a la de Ramírez en caso de nosotros querer tener liberación un poco más de manera bilateral. Y se realizó un cierre primario más colocación de una malla biológica siempre en posición on-lay. Las características demográficas de los pacientes, pues me llamó la atención mucho esta paciente femenina, eh, cuyo evento a los 7 años fue por una laparotomía eh, por, eh, por accidente de tránsito. El tamaño, vean el tamaño del defecto herniario, todos los pacientes son hernias ventrales gigantes, pues estamos hablando de pacientes pediátricos con hernias ventrales de 13 centímetros, eso es gigantesco. eh, el uso de mallas, en el segundo caso del paciente masculino, utilizaron una malla C-Matrix, que es una malla celular de porcino biológica. Más o menos el tiempo de hospitalización en los pacientes fueron de una media de 7 días, mientras que en la paciente número 3 femenina fue de 3 días. Pues fue inherente a la no colocación de una malla. No hubo complicaciones posoperatorias y el tema acá fue que el seguimiento fue más o menos a 2 años. Entonces el caso 1 es el caso de la paciente que les acabo de mencionar, femenina de 7 años, trauma abdomen por accidente de tránsito, que fue llevada a la parotomía de urgencias. Se encontró un trauma renal derecho grado 4. En el postoperatorio inmediato se presentó síndrome compartimental abdominal. eh, Entraron e hicieron nefrectomía derecha, y colocaron cierre de la pared con el sistema de destrucción continua negativa, de presión negativa, y posteriormente pues desarrolló una hernia ventral. En la imagen a la derecha mostramos un corte de la tomografía, un corte axial con contraste oral, eh, evidenciando el defecto de la pared abdominal o de la hernia ventral de aproximadamente 92 milímetros, 9.2 centímetros, con contenido visceral en el saco. Eh, Se realizó en este caso un cierre primario libre de tensión sin necesidad de terapia expansora preoperatoria. Su posoperatorio fue exitoso y el seguimiento hasta por 2 años mostró que no hubo recidiva de la hernia. En este caso, el segundo caso que ellos reportan es un masculino de 39 semanas de gestación con un onfalocele con saco delgado de aproximadamente 9 centímetros de contenido, 9 centímetros con contenido casi todo el hígado e intestino delgado. Inicialmente fue llevado a cirugía urgente con reducción exitosa del onfalocele. 7 años después desarrolló una hernia ventral con medidas de 9 por 14 centímetros. Se usó inicialmente terapia con dispositivo expansor, 15 cc diarios de manera bilateral, más técnica de separación de componentes. Pasados los 5 meses, perdón, lograron pues inyectar 586 cc del expansor izquierdo y 558 del derecho, y posteriormente fue llevado a cirugía definitiva con cierre de la línea media libre de tensión. Egresó al 7º día sin complicaciones, su seguimiento fue a 1 año y medio sin evidencia de recidivo. Las conclusiones de este artículo: utilidad de la técnica de liberación de componentes para grandes efectos de la pared con bajas tasas en morbo y mortalidad. El uso de la técnica
tanto para la resolución inicial del onfalocele como para las hernias ventrales adquiridas a lo largo de la instancia está claramente indicada. El cierre primario versus la colocación de la malla onlay o sublay para disminuir el riesgo de recurrencia, pues aquí mm, tenemos un déficit porque los pacientes están seguidos nada más a 2 años, pero pues digamos que a 2 años mostró una tasa de recidiva de 0. Las hernias gigantes con imposibilidad de cierre libre de tensión y o mala calidad de la porurosis, está indicado el uso de expansores tisulares para aumentar el área potencial de tejido blando disponible para la cobertura posterior. Otras conclusiones es que hay factores, como ya les comentaba, inherentes al paciente y otros inherentes a la técnica quirúrgica y otros experiencia del cirujano. En casos de onfalocele gigante, la reconstrucción por etapas demostró ser superior a reconstrucción en un mismo tiempo, es decir, la colocación de expansores tisurales primero y después la colocación de la realización de técnica de separación de componentes con una tasa media de fracaso del 18 versus el 50% cuando se hace todo en un solo tiempo. Las complicaciones y la morbilidad son relativamente bajas, pues en caso de los expansores aumentó la tasa de infección operatoria, de seromas y hematomas. No se recomienda el uso de drenes posterior a la colocación de los expansores por el alto riesgo de infecciones. ¿Cuál es el sesgo de este artículo? Que las complicaciones o las recurrencias posteriores a 2 años son indeterminadas porque no se pudo hacer seguimiento de los pacientes. No hay una muestra significativa, tan solo fueron 7 pacientes y faltan estudios comparativos entre una técnica versus otra. Este artículo es otro artículo de reporte de casos, donde presenta un caso de reparación de una hernia ventral ocurrida después de la reconstrucción de un enfalocele congénito en un niño de 3 años y medio, usando una técnica, una malla biológica llamada C-Matrix, pues una malla dérmica, porcina, acelular y estéril. Es un reporte de caso publicado en Grecia en el 2016. Trata de una paciente femenina de 38 semanas con diagnóstico prenatal en el segundo trimestre de onfalocele, con evidencia de hígado e intestino delgado en su saco. Al segundo día de nacido, se realizó primera intervención quirúrgica, donde se realizó la incisión del saco, reducción del contenido y cierre primario sin tensión, sin complicaciones en ese momento inmediatas. A los 3 años se realizó una reconstrucción de la pared por hernia ventral gigante. Posteriormente, pues se colocó la reconstrucción de la pared abdominal con una malla biológica sublay y se realizó el seguimiento a 1 año. En estas imágenes presentan el caso de la paciente. En la imagen superior izquierda evidenciamos el saco herniano que contiene todo el hígado y la parte del intestino grueso y delgado. En la segunda superior derecha evidenciamos la malla dérmica porcina celular que se cortó de un mayor tamaño al defecto, para que pues estuviera superpuesta. En la siguiente imagen inferior izquierda, la matriz del colágeno se colocó en una técnica sublay y se aseguró con los músculos rectos con una superposición de al menos 3 centímetros más allá de los márgenes faciales usando suturas discontinuas. Y en la figura 4 pues cómo quedó los márgenes faciales con el overlap de 3 centímetros al menos, cubriendo de esta manera completamente la malla de acuerdo con relaciones anatómicas normales. Las conclusiones de este artículo, pues que la onfalocele es el defecto de la pared abdominal más común en neonatos, una proporción de 2.5 cada 10.000 nacidos vivos, que la técnica de separación de componentes con o sin colocación de malla ha ganado espacio extrapolado a la población pediátrica. La experiencia del manejo quirúrgico en el onfalocele con materiales biológicos en población pediátrica es limitada, sin poder comparar el resultado clínico según el material seleccionado para la intervención. Esta malla no está disponible acá en Colombia. Las mallas de origen biológico se prefieren sobre las sintéticas por menor efecto local inflamatorio, amplia variedad de tamaños y menor tasa de ISO. Eso es controvertido realmente, pero bueno, eso es lo que concluye este artículo. Eh, y por último, pues el último caso es otro reporte de caso que describe el empleo de la técnica de separación de componentes para abordar una hernia ventral traumática pediátrica encontrada en un entorno de combate austero.
Fue publicada en el 2015, cirugía plástica en Afganistán. Realmente hacen como un pues algoritmo de la técnica de separación de componentes. Pues también es conocida esta técnica como una separación de partes, la cual utiliza colgajos de músculo recto abdominal y oblicuo, que son inervados y pediculados para reconstruir grandes defectos abdominales. Entonces, pues la idea es que tiene la reconstrucción de la pared abdominal tiene eh, varios fundamentos. Uno de ellos, o pues se realiza bajo ciertos fundamentos, entre ellos la restauración de la continuidad de la pared abdominal, la restauración de la estabilidad de los músculos del torso, la recreación de una apariencia estética lo más cercano a lo normal y el restablecimiento del espacio del dominio abdominal. El reporte de caso, una paciente femenina de 12 años de edad de Afganistán, que fue trasladada a unidad de combate, de una unidad de combate por traumatismo por arma de fuego, pues aparentemente fue por bala perdida, entraron la parotomía universal, heridas abdominales graves y múltiples perforaciones de intestino delgado. Inicialmente la parotomía exploratoria que encontró múltiples lesiones que requirieron enterorrafia y se dejó a la paciente en bolsa para transferirla a un centro de mayor complejidad. En el second look realizaron resecciones de anastomosis múltiple, evidenciando la imposibilidad del cierre primario por edema de asas y pérdida del tejido muscular. Se realizó la técnica de separación de componente anterior, debido a que la paciente no fue posible cerrarla de manera primaria, libre de tensión, por lo cual se optó la técnica de Ramírez. Se evidencia como la liberación del componente anterior previo al cierre primario definitivo. En esta foto, en la segunda foto, notamos como hay expulsión significativa del plexo izquierdo y del colgajo del músculo oblicuo y transverso después de la liberación del oblicuo externo como unidad, como la unidad, y cómo queda pues el afrontamiento del defecto con cierre primario y la colocación o disposición de drenes activos de manera bilateral después de la realización del colgajo pues subdérmico eh, grande. Estas son mis conclusiones de la revisión. Eh, el nivel de evidencia de la literatura en pacientes pediátricos sobre las técnicas de reconstrucción de pared abdominal en niños es muy bajo, basado en reporte de casos de experiencias puntuales. No existen datos estadísticamente significativos que apoyen el uso de una técnica sobre otra. Sin embargo, la técnica de liberación de componentes anterior está posicionada como la preferida y número uno de elección por expertos. El conocimiento de la anatomía funcional de la pared abdominal es de vital importancia a la hora de la planificación quirúrgica preoperatoria y hay una gran brecha de conocimiento en este tema que está ligada a la baja incidencia de hernias ventrales en pacientes pediátricos, motivándonos pues, a nosotros como estudiantes, como residentes y futuros especialistas, a la creación de estudios más robustos y con mejor nivel de evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena presentación. Si alguno de los asistentes o especialistas tiene algún comentario o pregunta, están habilitados los micrófonos para su participación. El profe Ayala quiere decir algo. Sí, muy buenas tardes. Bueno, qué pena, buenas noches a todos. Alejandro, gracias por la invitación y saludos a todos los asistentes a este seminario. Yo realmente, pues atendiendo la invitación de Alejandro, quería mencionar algunos aspectos que me parece importante, sobre todo para cirugía pediátrica. Ustedes han visto cómo nosotros en adultos nos concentramos mucho en pensar en prótesis, pero ahora hemos migrado a pensar en otro tipo de situaciones que son mucho más relevantes en los pacientes con defectos de la línea media. En niños y en neonatos, sin duda, el componente congénito es lo fundamental. Y a veces ustedes como cirujanos pediatras y en adultos nos pasan en otros escenarios, estamos un poco más interesados de preservar el volumen de intestino que está herniado, intentar que no se dañe durante el parto, durante la cesárea, etcétera. Y ustedes después empiezan a hacer terapias que
permitan hacer el cierre primario de la pared abdominal. Sin duda, en los niños y en neonatos, el componente fisiopatológico no es alteración del colágeno, no es una alteración de un aumento de la funcionalidad de las metaloproteinasas. Entonces, el concentrarse en prótesis de pronto pasa a un segundo plano. Nosotros en adultos sí pensamos siempre en prótesis, porque de base en el adulto ya hay una alteración de de la producción y del colágeno tipo 1, y casi siempre el paciente anciano, obeso, fumador, tiende a tener una actividad mayor de metaloproteinasas y una creación de un componente mayor de colágeno tipo 3, lo que hace que la calidad de la cicatrización sea inadecuada, y por eso nos respaldamos en el uso de prótesis. Ustedes en neonatos difícilmente no, y cuando ustedes no pueden cerrar los defectos de línea media congénitos, ya sea por un onfalocele o por gastrosquisis, ustedes tienen otras alternativas, terapias de Silo, actualmente tienen terapias con presión negativa. Lo que hemos visto, y extrapolando la experiencia de adultos a niños, que a veces no se puede hacer 100%, pero, y lo mencionaba Alejandro, la separación de componentes y es una alternativa bastante llamativa, con muy buenos resultados, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de la línea media cerrarla. La premisa actualmente, que es ustedes en neonatos y en niños como en adultos, es lograr un cierre de la línea media. Y para eso estamos haciendo también terapias preoperatorias. Una de las más que ha mostrado mayor efectividad es el uso de toxina botulínica, que se está llevando a niños. Entonces, cuando ustedes ven que esa separación de línea media está bastante alta y tiene un gap de más de 5 o 6 centímetros, a pesar de que el bebé crezca, y cuando crece ustedes se han dado cuenta que con el crecimiento pueden de pronto tener un poquito más de longitud de músculos para llevar a la línea media, el uso de toxina botulínica un mes antes de la cirugía, 4 semanas, ha mostrado bastantes resultados. Esta toxina la estamos usando en adultos. Su aplicación se hace no en el plano entre el oblicuo y el transverso como se pensaba antiguamente, sino que estamos haciendo inyecciones de Botox entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor, y entre el oblicuo menor y el transverso, de tal forma que relajamos la placa de estos tres grupos musculares, y 4 semanas antes de la intervención, y hemos logrado medializar, es un término que se utiliza mucho en cirugía y no sé si está en en la Academia Real de la Lengua, pero estamos logrando medializar sin tracción la línea media, que es lo que a ustedes también les interesa mucho, porque en neonatos con gastrosquisis muy grandes, con defectos de más de 2 o 3 centímetros en un neonato pretérmino o un opalocele, pues ustedes ven como tiene un impacto muy importante en la función respiratoria. Y lograr medializar y cerrar la línea media no solo permite una mejor mecánica ventilatoria, también le da mucha fortaleza al piso pélvico, lo que se traduce en adultos también, pero en niños también, según estaba en algunos seminarios, pues la posibilidad de que la incontinencia y la constipación sea mucho menor. En adultos sí, sin duda, las personas con diastasis de rectos o con hernias ventrales gigantes tienen bastante dolor lumbar, tienen pérdida de la fortaleza del piso pélvico, lo cual hace que tengan, especialmente en mujeres posparto, que tengan más incontinencia, más constipación. O sea que la premisa para nosotros es poder cerrar la línea media, y para eso tenemos las terapias preoperatorias, que alguna gente llama neoadyuvancia como en cáncer. Yo no estoy de acuerdo, pero así lo llaman algunos autores. Antiguamente hacemos el neumoperitoneo. Yo no tengo o no conozco reportes en neonatos o en niños del neumoperitoneo preoperatorio, pero también se podría hacer. Pero lo que sí yo les aconsejaría es en defectos muy grandes usar la toxina botulínica. Y para terminar y no extenderme, el uso de prótesis en niños y en neonatos es bastante controversial. La prótesis sintética no es inocua, y ustedes han visto cómo, y hemos visto en pacientes muy jóvenes, pacientes de 20 años que utilizamos prótesis, que 20 años, 10 años después o 30 años después pueden tener bastantes problemas, un abdomen que es inabordable, un paciente que puede tener cualquier patología abdominal, y ese abdomen se vuelve inabordable por el uso de prótesis sintéticas. Cada vez menos en adultos usamos prótesis intraperitoneales. Alejandro las mencionó muy bien. Hay prótesis compuestas que tienen una cara visceral, se llama así, que teóricamente generan muy poca adherencia, pero pues no hay prótesis ideal. Y las biológicas, nosotros en San José Infantil, hace unos 10 años ya utilizamos casi 15 prótesis sintéticas completas, que eran producto de hacer un rompimiento de los puentes celulares de la piel de cerdo, y eran prótesis celulares con piel de marrano.
utilizamos 15 en adultos con, digamos que con resultados más o menos buenos. Y en niños lo que hemos visto es que se está utilizando como una forma de cubrir el defecto en onfaloceles y en gastrosquisis para proteger las asas, porque lo que más le preocupa a uno es la posibilidad de lesión visceral o de isquemia, si está muy ahorcado el defecto, y eso obviamente se traduce en un niño con intestino corto y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, prótesis en niños creo que no es la opción, creo que los niños no tienen un componente de mala cicatrización, a menos que tengamos ya de base un defecto congénito del colágeno, un Ehlers-Danlos, un Marfan que ustedes ya tengan, pues ahí sí la literatura apoya mucho el uso de prótesis y en ese contexto las mallas biosintéticas. Pero creo yo que lo que se puede hacer es siempre aproximar la línea media con los tejidos del paciente autólogo. Alejandro mencionaba sobre el hecho de expansores que son muy buenos, pero creo que vale la pena que contemplen el uso de Botox y en el infantil pues hemos logrado una experiencia importante con muy buenos resultados en el objetivo que es lograr medializar los músculos de la pared abdominal y cerrar la línea media. Creo que no tendría otro comentario y nuevamente agradezco mucho la invitación y Alejandro, felicitaciones por la charla. Y la doctora Gabriela Bernal tiene la palabra. Hola, Caro, buenas noches a todos. Doctora Ayala, muchísimas gracias. Dentro de la experiencia que yo tuve en Medellín, aparte de la toxina botulínica que utilizábamos para los niños de onfalocele en las etapas más tardías, los niños que se iban eviscerados contenidos para la casa, también estábamos intentando utilizar, porque en Medellín está esa facilidad, es el banco de fascia lata de donante cadavérico. Vimos que como no tenemos la disponibilidad de las mallas biológicas, en esos niños con defectos muy grandes que no eran candidatos a toxina botulínica por defectos adicionales, utilizábamos mallas puenteadas, inlay, de fascia lata de donante cadavérico. Lo que encontramos es que a pesar de que pues, no se cumplen todas las normas que se requiere para el cierre de la pared, nos iba muy bien en esos niños porque tenían una adaptación biológica muy adecuada con esos bebés. Y adicionalmente, hacia los 2 años, cuando hacíamos las ecografías control, los defectos de la pared eran cada vez menores y se podían llevar a un cierre primario, como mencionaba el doctor Ayala. Quería como mencionarles que eso también es una opción. Aquí en Bogotá no tenemos estos bancos de fascia lata donante cadavérico, pero podríamos empezar a explorarlos en algún momento porque también nos dio muy buenos resultados en Medellín. Sí, tienes toda la razón y tengo unos compañeros de la Clínica Colombia, Juan Pablo Ruiz, que es un egresado de FUCS, y Alejandro Lora, que en adultos, en compañía de cirugía plástica, han hecho, no de donante cadavérico, sino de donante vivo, han hecho algunos colgajos de fascia lata y les ha ido, pues tienen 2 o 3 pacientes en adultos, pero también les ha ido muy bien y sí, me faltó mencionarlo y tienes toda la razón, es una muy buena alternativa. Buenas noches, doctora Ayala, muchas gracias por sus aportes. Yo tenía una pregunta. ¿Me están escuchando? Primero que todo. Sí, señor, sí, perfecto. Bueno. Como dice Gabriela, yo creo que el gran número de pacientes, o el número no gran, porque no tenemos muchos de pacientes que tienen defectos así grandes, son los pacientes con onfalocele. Sí. Generalmente nosotros esos pacientes no intentamos cerrarlos cuando están en su etapa neonatal y tal vez tampoco en su etapa de lactantes. Mi pregunta es, tanto para el doctor Ayala como para mis colegas cirujanos pediatras, ¿cuál es la edad en que yo puedo llevar a un paciente a ponerle toxina botulínica o hacer todo este tipo de intervenciones que están hablando para poder llevarlos al cierre de pared? ¿Sí? Porque pues generalmente los niños con onfalocele también traen malformaciones cardíacas o pueden tener otras cosas que limitan un poco las intervenciones que uno puede hacer en ellos en esa etapa. Entonces, yo diría, ¿cuál es el momento en que yo digo a los 10 años, cuando tengan todo su desarrollo completo? Cuando, esa es una pregunta que, o es una cosa que creo que nadie sabe y no sé si alguien tenga una información acerca de eso clara para poder tratar estos pacientes.
Pues yo, la verdad, pues claramente antepongo, mi experiencia en niños es nula. Sin embargo, lo que sabemos dentro de las revisiones que hemos hecho del uso de toxina botulínica en humanos, sí los reportes en la etapa neonatal, pues la efectividad que tienen es tan buena porque la madurez de la placa neuromuscular parece que no permite que se bloquee perfectamente con la toxina. Entonces, hemos encontrado, para adultos no tenemos en este momento contraindicaciones absolutas relativas que tengan algún tipo de alergias o algún tipo de exposición o rechazo a la toxina como tal por otros eventos, pero eso creo que está reportado a menos del 1% de los casos de pacientes llevados a colocación de Botox. Y en este momento, pues nosotros hemos visto y lo que se ha reportado en niños, por ejemplo, es que como lo dijo la doctora ahorita, entre el niño crezca, el crecimiento muscular también hace que por contradefectos, si se puede decir así, haya un cierre espontáneo de los defectos. Entonces, de hecho, eso permitió, por ejemplo, el que la indicación de cirugía de hernia umbilical pasara, ya no se hace al segundo año sin hacer cerrado, sino que incluso no puede esperar hasta el año sexto o séptimo de vida para el cierre. Entonces, de pronto, el crecimiento del paciente y la ganancia de más volumen abdominal hace que de pronto eso ayude. Hemos visto en estudios que en pacientes que reflejan que tienen abdómenes batráceos, en donde tiene una cavidad abdominal más ancha pero menos voluminosa, que eventualmente se ha también trasladado o extrapolado de pacientes pediátricos, en donde la medición de volumen hace que eso tenga. Lo que nosotros hemos visto es que si la repercusión del defecto, ya sea por onfalocele o gastrosquisis, es muy alta y esta repercusión se traduzca en problemas ventilatorios que no se deban por problemas también congénitos del árbol bronquial, pues uno debería intentar el cierre primario para ayudar a una mejor mecánica ventilatoria. Y eso se está haciendo, yo no sé en niños, pero con espirometría se puede hacer. Entonces, yo plantearía la opción de pensar que si el defecto es tan grande que está generando una alteración en la mecánica ventilatoria, pues uno debería pensar en prontamente intentar un cierre primario del mismo defecto. Pero creo que para ustedes en algún momento la premisa es preservar las vísceras y que el intestino herniado no se dañe, no se fistulice y no se pierda, porque también la presencia concomitante de alteraciones congénitas de intestino también se ven frecuentemente en onfalocele, atresias, etcétera. Entonces yo pienso que ahí quedamos en ese, o lo veo yo como un gris de duda para poder formular bastantes indicaciones así más sólidas. Pues Doc, yo le cuento, en Medellín en realidad estuvimos en estos últimos 2 años en el viraje de el manejo del onfalocele diferido hacia el manejo del onfalocele temprano. Entonces, estuvimos asesorados con el doctor Abello. Inicialmente dejamos estos niños que llegaran hacia los 4 años para intentar un cierre con rotación anterior, pero ya con esta última asesoría del doctor Abello que vimos, aplicamos las 3 fases del parche de Abello. Y con las 3 fases del parche de Abello alcanzamos a cerrar a 2 niños con rotación anterior en la etapa neonatal. Entonces, lo que él menciona es que en realidad cuando el parche mejora y logramos una aproximación adecuada, en el momento en el que el niño tenga unos parámetros ventilatorios buenos, los llevamos a cierre primario. Y después del cierre primario, les dábamos comida al mismo día, incluso al día siguiente los que más nos demorábamos. Alcanzamos a hacer 2 niños con técnica de parche de Abello en el último año y nos fue muy bien, pero también veníamos manejando los niños para cierre primario. En realidad no dejamos que pasaran los 5 años porque nos parecía que los tejidos eran más rígidos. No aplicamos muchas toxinas botulínicas. La toxina botulínica se limitó a una sola paciente que tuvimos, que tuvo un onfalocele roto durante la observación, que fue una niña que intentamos operar a los 2 años. Falló y quedó viscerada contenida nuevamente. Esa niña se dejó en plan de una malla biológica, no sé si ya la hayan operado, pero ese fue como el algoritmo que utilizamos estos últimos 2 años que yo estuve allá en Medellín. A mí me parece que la técnica de Abello ha disminuido en gran parte los pacientes eviscerados contenidos o con onfaloceles epitelizados ya durante mucho tiempo. Eh, Solo que, pues que a veces la técnica de Abello le sale bien a él.
Nosotros hemos hecho 3 o 4 en el centro y pues nos ha ido como 50-50. 2 pacientes les ha ido bien y a los otros 2 les ha ido mal, pues han fallecido los pacientes. Entonces, pues yo creo que hay que afinar un poco esa técnica porque me parece que eso evita bastantes cosas, porque cerrar un onfalocele de entrada gigante de forma primaria creo que es muy complicado. Yo creo que es eso, que él tiene una muy buena selección de esos niños. Y yo creo que él no nos muestra los gigantes. Porque sí, los 2 que utilizamos no fueron gigantes, fueron 2 niños que se aproximaron en los primeros 3 días. Entonces yo sí creo que eso también tiene toda la razón. La técnica de ello es bien seleccionadita, no para todo el mundo. No, de acuerdo. Y hay otro escenario, yo pienso que en este escenario de onfalocele y gastrosquisis que son defectos congénitos, pero Alejandro menciona otro escenario que yo no sé ustedes como cirujanos pediatras cuando están manejando sepsis abdominal o problemas de trauma abdominal, qué tan frecuentemente están dejando abdómenes abiertos. Pero en este escenario sí creo que se puede extrapolar completamente la información que tenemos en adultos, en niños, en donde nosotros, por ejemplo, en el infantil, en un seguimiento que se hizo, casi un 30% de las laparotomías de urgencia que se hacían, claramente siempre son por mediana, bueno, ustedes ya saben cómo es en adultos, pero se están dejando el abdomen abierto y de ese porcentaje de pacientes llevados a trauma o a cirugía abdominal por sepsis que quedan en abdomen abierto, solo están cerrando no más de un 20% o 30% si mucho. Entonces tenemos un escenario que nos está nutriendo, entre comillas, la clínica de pared abdominal, que es esos pacientes que quedan finalmente en abdomen abierto por estas condiciones que nos toca después de 12 meses o 18 meses hacerles cierres de eventuaciones gigantes que son producto de abdomen abierto, pero yo no sé ustedes en su población pediátrica, no neonatal, sino pediátrica, casi ustedes todo lo abordan por incisiones transversas y por ahí solucionan casi todo, pero no sé qué tanto hagan mediana y qué tanto tengan este escenario de pacientes. Pues en los niños, a mí yo desde el neonato hasta el niño grande lo abordo por la parotomía. Casi no me gustan las incisiones transversas en los neonatos. Pero creo que ya se ha venido eh, dejando en desuso el abdomen abierto en los niños. Eh, pues, ¿qué le digo yo? No, yo cuando estuve en Cali veía bastante trauma, pero pero allá se maneja igual que los adultos. Se ponía VAC de entrada el paciente con trauma cerrado de abdomen o con trauma penetrante de abdomen, control de daño y VAC. Casi nunca o tal vez nunca se ponían bolsas. Entonces, generalmente, y estos pacientes, a pesar de que usted los lleve a lavados y lavados, los pacientes siempre se les podía cerrar el abdomen sin ningún problema a comparación de los adultos, que usted lleva un paciente al cuarto lavado y ya después ya no lo puede cerrar. Sí. Pero los niños es un poco más, como más laxo todo y el abdomen es un poco más como permisible en este tipo de cosas. Y por los pacientes con sepsis abdominal, ya muy poco hacemos lavados peritoneales. La mayoría lo hacemos por laparoscopia y pues nos va muy bien. Muy pocos se hacen abiertos y los que se hacen abiertos, en mi experiencia, si necesito dejarlo abierto, le pongo un VAC y a los 2 días lo vuelvo a llevar a cirugía y lo lavo y lo trato de cerrar. Pero ya se ha Perfecto. dejado un poco el abdomen abierto. No sé si los demás piensan lo mismo, hacen lo mismo, pero eso es lo que hemos venido haciendo nosotros. Yo pienso muy parecido, pero yo creo que igual, o sea, en el contexto de trauma, yo creo que operamos mucho menos trauma que en los adultos porque la mayoría del nuestro es cerrado. En el trauma penetrante, en Medellín se hace lo mismo, VAC y lavado y cierre temprano de pared abdominal. Aquí en Colsubsidio sí hemos tenido varios pacientes que hemos tenido que manejar con abdomen abierto por sepsis de origen abdominal. Yo creo que la proporción comparado con adultos es mínima porque pues sí, la mínima invasión para nosotros es como el gold estándar inicialmente,
pero también me parece muy importante y es que hayamos tenido como ese viraje también a conocer cómo se maneja el abdomen abierto por cirugía general. Entonces, tener la disponibilidad de poner un back, tener el conocimiento de cómo poner una malla de tracción, porque pues la ventaja es que en los niños pequeños podemos hacer 4 o 5 lavados y no hay ningún problema, nos da para un cierre primario. Pero en estos niños más grandes que hemos tenido acá de 15, 16 y 17 años, que llegan con peritonitis generalizadas, sí hemos tenido algunos casos de manejo de abdomen abierto, en los cuales pues a pesar de que la pared no es nuestra consideración principal, sí empieza a ser parte de nuestra preocupación, y aquí pues en el último mes hemos puesto drenaje cerrado con back y puesto una malla de tracción también. Yo creo que lo manejamos muy parecido, pero pues también pienso que es por escuela. Sí, claro. Muchas gracias a todos. Pues no sé si alguno más tiene alguna pregunta o algún comentario. Agradecerle al doctor Ayala por su compañía y sus aportes. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por su compañía. No, a ustedes, muy buena la reunión. Muchas gracias a todos. Una buena noche y feliz semana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Que descansen todos. Alejandro, muchas gracias. Muy buena revisión. Buena noche para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a Gracias, hasta todos. luego.